Bueno, vamos a dar inicio a la segunda charla y vamos a hacer foco y vamos a hablar en esta charla de extensión y sus vínculos con nuestra actividad y con lo que procuramos transmitir. Con la participación de Cristian, que es el encargado de la unidad de extensión del Departamento de Contabilidad, con Flavia, que nos va a comentar su experiencia a nivel de extensión y algún convenio que tenemos a nivel del departamento en donde se hace extensión, y con Andrea, y que hablaremos de la experiencia de los EFIs. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Cristian Kuster, soy profesor agregado de la Unidad Académica de Costos y Control de Gestión desde el año 94. Y bueno, pero lo que me trae acá es que una realidad que lo que pasó fue que la implementación del nuevo estatuto del personal docente nos planteó un desafío muy grande, que es tratar de instrumentar la función de extensión nada más y nada menos que en el departamento de contabilidad, que no contábamos con mucha experiencia en esa materia. Es todo un tema ver, imaginar cómo podemos hacer extensión desde el mundo de la contabilidad, tratando en lo posible de no salirnos del mundo de la contabilidad por unas razones que les voy a explicar ahora, que es mi opinión personal. Y bueno, ese desafío de implementar la extensión en el departamento nos hizo dar contra la realidad de que teníamos más de 20 docentes, 25 docentes de extensión, de dedicación horaria media y alta. Y bueno, como ustedes ya saben, esos docentes tienen que realizar una segunda función que puede ser investigación o extensión. Nosotros pensamos que el área donde estamos más fuertes es en extensión, porque la extensión tiene mucho que ver con la experiencia laboral y con la experiencia docente de cada uno de nosotros. La investigación es todo un campo nuevo que, bueno, no nos vamos a ocupar de hablar de eso ahora. Entonces, bueno, a mí me tocó un poco trabajar en instrumentar la extensión a nivel del departamento. El primer paso fue nombrar una coordinación, un coordinador de extensión que me tocó a mí. Y el segundo paso, como somos muchos docentes, y tenemos que de alguna manera coordinar y marcar, aunque sea algún rumbo de qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, capacitar a los docentes en extensión, el segundo paso fue crear la unidad de extensión en contabilidad, que ya está preaprobada, ¿no es verdad? Y es de esperarse que se cumpla el proceso. Bueno, habrá que nombrar en ese momento un director, es una unidad funcional, lleva una dirección funcional, y bueno, el objetivo es empezar de alguna manera a juntarnos, a coordinar entre nosotros, y bueno, a partir de las experiencias que tenemos, que no son muchas, porque algo de experiencia teníamos en extensión, empezar a trabajar esa área. En principio, una cosa que me gustaría dejar clara y que es objeto de mucha discusión, es que la denominación completa de la función no es extensión. ¿Okay? Es extensión y actividades en el medio. Acá en facultad en su momento se le llamó extensión y relacionamiento con el medio, ahora hay un acuerdo a nivel de la Universidad Central en llamarlo extensión y actividades en el medio. Es una sola función, como es la investigación y la enseñanza. Y hasta se puede considerar que hay una cuarta, que es la gestión. Entonces, nosotros teníamos alguna experiencia, por ejemplo, en los espacios de formación integral, los EFIs, bueno, que ahora van a hablar mis compañeras. Esos sí son espacios donde se practica la extensión pura y dura, pero también está toda el área de relacionamiento con el medio, es decir, cómo la universidad se relaciona con la sociedad, con el mundo del trabajo, con el mundo productivo, ¿no? Y eso tiene un sentido que no es solamente devolverle a la sociedad o marcar la presencia de la universidad en la sociedad, sino tratar de mantener a la universidad, en el caso nuestro, vamos a ir al caso de la carrera de contador público, mantenernos
atados a las realidades del mundo de la producción, del mundo del trabajo y todas las innovaciones que están surgiendo. Porque esa es la manera que nosotros tenemos después de poder adaptar lo que enseñamos. Entonces ahí está la relación que hay entre las actividades en el medio de la extensión y la enseñanza. ¿Sí? Por supuesto que está el trabajo, nosotros somos una carrera muy profesionalista, 95% de nosotros trabajamos en una empresa y toda esa experiencia la volcamos, pero la extensión, el relacionamiento con el medio, nos va a permitir abarcar más realidades y poder de esa manera ver por qué lado viene el mundo. Entonces, en la extensión se trabaja en general prioritariamente con empresas, con emprendedores, emprendedoras, dándole prioridad a los sectores más vulnerables, pero también tenemos que darle cierto lugar a ciertos emprendimientos o empresas que no son del sector vulnerable, pero nos pueden dar muchísimo aprendizaje a nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos estado trabajando bastante en generar convenios con instituciones. ¿Sí? Seguimos trabajando en fortalecer los EFIs, pero tratamos de generar convenios con instituciones. Entonces, por ejemplo, Carlos, ahora, yo le estoy dando una mano, Carlos está liderando todo un convenio que vamos a hacer, si Dios quiere, si todo sale bien, con la AUF. Eso nos va a permitir trabajar con los clubes, bueno, después Carlos les puede comentar. Es un proyecto que está buenísimo. Hemos hecho convenios con la Facultad de Odontología para darles una mano en el cálculo de los costos de los servicios clínicos que tiene la Facultad de Odontología. Hemos hecho un convenio con el Secretariado Uruguayo de la Lana para trabajar, va a trabajar Juan Presno, va a trabajar Fabián, están trabajando ya en ese convenio para ayudar, acompañar al SUL en ciertas necesidades que tiene puntuales en materia de gestión, en materia tributaria. ¿Sí? Y uno de los convenios más lindos que ya estamos por arrancar, porque involucra 11 docentes, porque un desafío era, bueno, tenemos un montón de docentes con carga horaria, tienen que hacer extensión, pero no tenemos demanda. ¿No? Como le dice, hay que construir la demanda, ¿no? No teníamos emprendimientos con los que trabajar, hubo que salir a buscar eso también, ¿no? Al principio fue medio complicado y después como que se abrió la suerte, ok, empezaron a aparecer lo de la AFA. Y ahora salió, le hace un convenio con Social Lab, que está muy interesante. Social Lab es una institución, una ONG, que trabaja nuclea con empresas innovadoras e importantes desde el punto de vista social. ¿Sí? Y bueno, justo se dio que necesitan, en una parte ellos tienen un proyecto junto con OMEO, que se llama Mujeres Inversoras, que son 30 mujeres inversoras y 30 mujeres empresarias que ya tienen una empresa en funcionamiento y quieren acceder a inversión. Entonces es todo un programa conjunto entre esas 60 mujeres que pasa por distintas fases, y en una de las fases necesitaban preparación en la asesoramiento, acompañamiento en la preparación de información contable para poder presentársela a ese asunto. Entonces ahí me llaman de Social Lab y calzamos justito. Son 30, hay que trabajar con muchos docentes, haciendo en duplas, vamos a trabajar, es un proyecto que está muy lindo. Y bueno, por ahí más o menos era lo que yo les quería comentar, para que estuvieran al tanto de en qué andamos todo y hacia dónde vamos. Vamos hacia esa conformación de la unidad de extensión en contabilidad, porque necesitamos trabajar la extensión desde el punto de vista contable. Nosotros somos la carrera de contador público y tenemos que hacer actividades en el medio y extensión que nos sirvan a nosotros, ¿ah? Desde el punto de vista del retorno que nos puede dar la realidad del mundo productivo, del mundo del trabajo. Bueno. ¿Cuál sería el aporte que tú ves que nos da el trabajo en extensión para la educación, para el rol de educación o para la investigación en el departamento? Ahí hay dos preguntas, dos cuestiones en una. La extensión, trabajar en extensión y sobre todo trabajar en nuestra área, también podemos complementar con aspectos sociales, ni que hablar, nos va a permitir a nosotros conocer la realidad. ¿Está? Dos cosas. Para los que trabajan en una sola empresa,
y vienen y vierten su experiencia acá en facultad, trabajar en actividades con el medio les va a permitir conocer otras empresas. Y eso nos va a permitir a nosotros ayornar nuestros contenidos. Para los profesores que tenemos alta dedicación o media dedicación, es fundamental para nosotros poder mantenernos vinculados al trabajo. En mi caso, vos no me podés limitar a mí a que me quede en una oficina investigando y dando clases, nada más. Me tenés que dejar salir a trabajar, ir a trabajar con estas empresas Social Lab, porque si no, me quedo fuera de tiempo, digamos. Y después otra cosa importante que la universidad lo valora muchísimo es la integralidad. Es decir, todos deberíamos lograr en algún momento dado integrar las 3 funciones universitarias. La extensión, mejor dicho, la enseñanza primero, la investigación y la extensión. Bueno, ¿cómo se puede lograr eso? Nosotros lo hemos logrado en dos campos, trabajando mucho con Fabián. Lo hemos logrado en 2 campos, en el campo de las empresas agropecuarias y en el campo de las empresas industriales de cervecería artesanal. En extensión empezamos a trabajar con productores rurales y con microcervecerías artesanales. Cuando quisimos ver, acompañando a esos emprendimientos, teníamos mucha información relevada. Entonces empezamos a escribir papers, a escribir trabajos de investigación, presentándolos en revistas, presentándolos en congresos, y de alguna manera te vas especializando en esos 2 rubros. Cuando quisimos ver, teníamos toda una experiencia, todo un material redactado, dijimos, vamos a hacer un curso, ¿no? Con las empresas agropecuarias. Y con Fabián diseñamos un curso que hace ¿cuántos años ya? Como 5 años, cuando ni se hablaba, ¿no? Lo hicimos totalmente a distancia, ¿no fue? Con toda la casuística de las empresas ovinas y ganaderías de invernada, todo con diapositivas, con audio, porque estábamos pensando en la gente del interior, que no tuviera que venir a Montevideo. Y han dado bastante bien ese curso, como todos los cursos UPAE, un año sale, un año no, siempre totalmente a distancia. Y después toda la parte de las microcervecerías fue utilizado para hacer un módulo dentro del posgrado de costos y gestión empresarial, que es costos industriales, que tiene 3 módulos, farmacéutica, metalmecánica y cervecerías artesanales, que es un proceso productivo más. Entonces, de esa manera logramos vincular las 3 funciones. Gracias, Cristian. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Flavia Fernández, encargada de la unidad curricular Blockchain y Contabilidad y integrante de la unidad de investigación y también de extensión, para que nos cuente un poquito un convenio que han firmado INALE y la facultad, o sea, a ver, qué es lo que ha motivado, qué es lo que se espera, qué es lo que nos puede aportar. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y contarles este convenio. El INALE es el Instituto Nacional de la Leche. Surgió la motivación porque uno de los ingenieros agrónomos cursó la certificación de reportes de sostenibilidad, en la cual acompañé también el cursado de esa certificación. En ese marco, junto a distintos integrantes de esta certificación, fuimos estudiando en los distintos módulos el seguimiento de una empresa, que era una industria láctea colombiana, y bueno, y ahí se nos representó la oportunidad de decir, bueno, estamos en la oportunidad justamente de incluir esta temática en el instituto. Y es así que a fines del año pasado, donde estábamos ya cerrando la planificación anual, nos propusimos comprometer una meta del compromiso de gestión, en que justamente proponíamos un piloto de reporte de sostenibilidad institucional, ¿sí?, a nivel del instituto en sí, y también fuimos un poco más en el hecho de proponernos en sentar las bases para que los distintos integrantes de la cadena láctea puedan incursionar en este tema. Esa fue un poco la motivación de este convenio. Si bien hemos tenido en otras oportunidades
vínculos con facultad, a través de la unidad académica de costos, que bueno, que hicimos un estudio de los quesos, de costos de quesos artesanales, que terminó en la presentación en el Congreso de Costos Internacional. Bueno, teníamos como ese intercambio en sí bastante fluido. Eso determinó que bueno, ambas instituciones se pusieran de acuerdo en celebrar un convenio marco. Ese convenio marco permitió establecer distintas temáticas en las cuales en conjunto podríamos llegar a abordar. Y bueno, prácticamente dejamos como ese canal abierto para decir, bueno, quizás podemos encontrar temáticas vinculadas a tributaria, temáticas a gestión, temáticas de tecnología, bueno, todo lo que abarca nuestro departamento. Y bueno, y en ese ámbito es que dijimos, bueno, vamos a concentrarnos en una primera etapa que consiste en un acuerdo de trabajo vinculado a darle sustento a este proceso de intentar proponer ese piloto de reporte de sostenibilidad para el año 2023. Y bueno, junto a docentes de la unidad académica de costos y gestión, bueno, emprendimos un poco este proceso de cómo efectivamente contribuir a lograr convencer, porque primero teníamos que convencer a muchos, el hecho de que justamente para poder avanzar en comunicar las acciones de sostenibilidad que estamos llevando adelante, requiere un compromiso de todas las partes, requiere el compromiso de la dirección, de que esté convencido de que ese es un camino para abordar. Y bueno, y prácticamente eso fue lo que construimos. ¿Cómo cae todo esto en lo que es la extensión y el relacionamiento con el medio? Bueno, ya Cristian estuvo mencionando cuáles son las funciones de la universidad, esas 3 funciones vinculadas a la educación, a la extensión y a la investigación, que bueno, eso me vino a cerrar bastante cuando uno se metió desde el lado de facultad, porque uno vinculaba la universidad con la educación, con ir a clases, al bar, hacer un posgrado y nada más. Pero bueno, tiene muchas cosas justamente para compartir con la comunidad, investigar y generar conocimientos sin duda. Entonces, ¿cómo cae en todo eso? Bueno, en cierta forma, ya concentrándonos en la función de extensión, encontramos el hecho de que estamos desarrollando acciones vinculadas a enseñanza también. ¿Por qué? Porque este proceso también va a permitir generar talleres, ¿sí?, a distintos participantes, ¿no? No necesariamente de nuestro palo, o sea, de que sean contadores, sino también vamos a tener agrónomos, veterinarios y otras profesiones vinculadas a este sector. Y bueno, ahí tenemos un gran desafío también vinculado a transferir conocimiento y también nosotros captar conocimiento, porque bueno, no deja de ser un sector específico que requiere también que la universidad aprenda de él para, bueno, justamente proponer productos más a medida, ¿sí? Después, lo otro que tiene que ver con el relevamiento de información, o sea, que fue lo que nos ha llevado la mayoría del tiempo. Cómo comenzar a hacer preguntas disparadoras, entre ellos que tenía que ver cómo está tratando el sector lácteo en el mundo la sostenibilidad. Esa pregunta disparadora en el sentido de que nosotros exportamos el 70% de la producción nacional. Entonces, ¿qué están haciendo esos grandes jugadores en el mundo con respecto a estas temáticas? A nivel nacional ya se vienen trabajando algunos temas, por eso también es que a nivel local hicimos un relevamiento para decir, bueno, ¿qué están haciendo las industrias? ¿Qué están haciendo los demás integrantes, los productores? ¿Qué prácticas están implementando? Y bueno, ¿de qué manera deberían de comunicar todas esas prácticas a través de un reporte? Y en esa búsqueda también de decir, bueno, ¿de qué manera encontrar un lenguaje? ¿De qué manera vamos a comunicar esas acciones? Bueno, nos encontramos hoy también en una gran discusión a nivel mundial, de decir, bueno, ¿cuál va a ser el estándar? ¿De qué manera vamos a reportar toda esa información? Y por último, el hecho de la presencia territorial también, porque bueno, eso también nos va a demandar y que vamos a tener que ir hacia el interior a intercambiar también con los distintos integrantes vinculados a lo que es la cadena en sí.
Y bueno, ya cerrando simplemente decir, bueno, cuáles son estos desafíos y oportunidades que nos presentan. Desafíos tenemos como oportunidad el hecho bueno, de combinar, y acá ya me pongo en mi rol personal, de decir, bueno, yo como integrante de facultad, integrante funcionaria de esa localidad, bueno, de qué manera generar sinergias, de cómo uno se puede dar cuenta de cosas que quizás estando en lo diario no lograba visualizarlo, y sí a través del intercambio con los distintos integrantes de la unidad, poder fortalecer, y el desafío justamente en cómo articular y bueno, y mover a una cadena bastante numerosa y variada, y cómo la facultad también puede llegar a contribuir a lograr estos logros. Y después estamos convencidos de que si bien aún no hemos tenido el producto final, estamos convencidos de que es una práctica que lo vamos a poder extrapolar a otras realidades, a otros sectores, que bueno, que justamente nos permitan transferir conocimiento, transferir experiencias, y bueno, y contribuir a la mejora de todos. Así que, bueno, por ahí está. Bien. Bueno, cerrando este panel, vamos a escuchar un poquito lo que tenga para presentarnos Andrea Beltrán, que es encargada de la unidad curricular Informes Profesionales, que es coordinadora de la unidad académica Auditoría y Control Interno, y que está coordinando el EFI de, vamos a decir el nombre correcto, no el EFI de Control Interno, sino el EFI de Administración de Riesgos y Control Interno en entidades comunitarias y en contexto de encierro, que tiene dos enfoques ahí. Sí, pero bueno, pero el foco es el otro. Y bueno, vamos a que Andrea nos cuente un poco la experiencia, o sea, qué son los EFI, o sea, qué aportan, qué le aportan a la docencia, pero qué le aportan a los estudiantes, ¿sí? Bueno, todo tuyo. Bueno, buenos días para todos. Una pregunta inicial. ¿De ustedes han tenido contacto con los EFI, los que están acá? Algunos ya sé que sí. Bueno, el EFI, como le dice la sigla, es un espacio de formación integral. Y yo creo que se forman desde dos lados. Se forma el estudiante, ¿sí? Y se forma el docente. ¿Ah? El estudiante se forma, cuando hacemos EFI lo que hacemos es trabajar, voy a hablar del EFI de control interno y también el de costos, porque nos movemos de la misma manera, con poco objetivo en estas cosas, pero la esencia es la misma. Lo que hacemos es trabajar con estudiantes con emprendimientos, que puede estar en contextos de encierro, tenemos un convenio con la cárcel de Punta Rieles, pero puede ser emprendimientos que estén fuera, ¿sí? Sí, son de zonas de vulnerabilidad los que trabajamos hasta ahora, ¿no? Entonces, los estudiantes que están acostumbrados a venir al aula y escuchar al profesor, que les imparte un montón de conocimientos, en este caso vienen, les presentamos el objetivo, que el objetivo es ayudar con nuestros conocimientos, administración de riesgos y control interno o costos, a un emprendimiento, no importa dónde se encuentre. ¿Tá? Entonces ahí lo sacamos afuera. Y ahí vemos esa integralidad, porque lo sacamos, estamos relacionándonos. Y cuando el alumno sale, los docentes nos sorprendemos un montón de que vos decís, ¿realmente nunca salieron estos muchachos? Fueron a bailar, ¿no? Les presentamos un mundo, que ellos, es por lo general, la experiencia, por lo menos en lo personal, creo que Cristian ha acompañado un montón en estos EFIs, se sorprenden totalmente, ¿no? Entonces el alumno tiene la experiencia práctica de ejercer la profesión. Aunque no es un profesional recibido, yo le digo, ya son profesionales, porque todos cuando salimos de acá, ¿tá? Entonces les enseñamos conceptos como la confidencialidad, que no pueden salir hablando de sus emprendimientos ni en el ómnibus, ni contárselo a sus padres, ni ese concepto que lo podemos aprender en ética, pero bueno, ahí lo ven, y lo ven cuando el emprendedor les dice, yo no quiero que le cuentes esto a nadie, porque capaz que otro me roba la idea. Y ellos quedan con cara de, y vos decís, por eso te lo enseñan en facultad. Entonces es integral, empiezan a unir mucho más que nosotros nos sentamos en los riesgos y costos, ese es el objeto,
Pero bueno, se desarrolla un pensamiento que es más genérico, no es específico de una materia en particular. Entonces se forma el estudiante. Y yo le decía que también nos formamos nosotros, porque primero que nada, cuando empezamos a hacer esto, desconocíamos que los estudiantes tienen ciertos, podríamos decirle, debilidades que tienen que aprenderlos, ¿sí? Que tienen que aprender cuando hablan, y hablan de la profesión, que no le pueden hablar, tienen que adaptar su forma de hablar a quien recibe la información, ¿sí? Y yo recuerdo que una vez que un estudiante fue y había hecho una cantidad de preguntas para conocer el emprendimiento, y le hablaba de plan de negocio, cuáles son tus activos, y el emprendedor no entendía nada. Plan de negocios, activos, no entendía. Entonces, esa adaptación que ellos tienen que hacer forma parte de nosotros, lo aprendemos a la práctica. Qué bueno que la universidad le da la oportunidad a estos estudiantes que cuando salgan afuera, ya eso lo tienen manejado. Pero por otro lado es una materia, entonces tienen que hacer un informe de lo que hacen. Y el informe le pedimos un alto nivel académico, les pedimos que escriban. Y cuando escriben, todo lo que es toda la contraposición a todo lo que vieron y no saben lo que sufren. Y está bueno. Y después le decimos, ¿saben qué? Hagan una presentación. Y quizás lo que somos de una generación más vieja, teníamos la tesis y presentábamos, estas generaciones no saben presentar. Entonces aprenden un montón, desde lo técnico, de la materia en cuestión, porque es lo que van a llevar a la práctica, administración, control interno, costos, pero aprenden un montón de cosas más, ¿no? Así que bueno, y nosotros con ellos, porque es una ida y vuelta, y nosotros la experiencia también nos demuestra, sobre todo algunos que trabajamos en empresas, que vemos realidades de empresas muy formadas y muy constituidas, que a veces uno se pierde en Uruguay tenemos un montón de pymes, un montón de emprendedores. El otro día nosotros fuimos a un emprendimiento que hacían ventanas de aluminio, y que vamos a ir con estudiantes, ahora fuimos a conocerlos. Entonces eran 3 socios y nos decían, mira, nos estamos peleando entre todos porque no sabemos cómo hacemos con el costo de la ventana. Porque fijamos el precio porque sacamos de Mercado Libre, pero... Y la varilla tiene un largo y no sabemos si lo que cortamos la varilla lo ponemos, y el vidrio viene tantos metros cuadrados, y no sabemos cómo calcular cuánto del vidrio tenemos que poner por ventana. Entonces el profesor decía, pero ¿y calcular por metro cuadrado? Claro, imagínense, el docente le dijo, calcular por metro cuadrado, y el emprendedor dijo, ¿y cómo hago para hacer eso? ¿Ustedes me pueden ayudar? Entonces algo para nosotros muy simple, cuando le demos el resultado para ellos, le vamos a cambiar un montón de cosas. Y ahí viene algo que cuando logramos eso, tanto para los estudiantes como para nosotros, es como un mimo al alma, ¿no? Nuestra profesión creo que o tiende a ser muy fría, muy de números, y cuando hacemos esto, descubrimos una fase social que está muy buena, nos llena, los estudiantes quedan encantados, al punto, por ejemplo, ahora tengo 3 estudiantes que están recibidos y me dicen, ¿cómo puedo trabajar con los EFI? Yo quiero seguir trabajando y no sé si hay alguna forma de trabajar, y le digo, tenés que ir, no, pero yo quiero ir con ustedes, quiero acompañarlos, porque realmente se genera una motivación que hay que vivirlo para ver lo que es, y por eso, como dijo Jorge hoy, ahora estamos todos obligados a hacerlo, o los que están en carga media y alta, pero créanme que docente que pasa por esta experiencia, dice, quiero repetirlo, quiero ser parte de esto porque está bueno. ¿Hablé más? ¿Lo tenía que hablar? ¿No tenías nada para decir? A mí me gustaría meter un redondeo también en algunas de las cosas que Andrea comentó. Yo no he hecho mucha investigación, o no he hecho investigación, sí he hecho mucha extensión hace muchos años. Creo que es una experiencia muy, muy buena para los docentes, muy, muy buena para los estudiantes, lo que acaba de decir Andrea. Uno se siente gratificado. Yo que me acabo de jubilar de contador, digo, pocas veces me dijeron gracias. Nuestra profesión es muy ingrata, porque a nosotros pocas veces nos dicen gracias. Y acá en esto, en extensión, en cada uno de los emprendimientos tuve un gracias. Es más, ganamos un premio, nos dieron un premio en una oportunidad. Y cuando pasé al frente a recibir el premio, el que daba el premio dice, nunca pensamos que le íbamos a dar un premio a un contador, a contadores, y a la Facultad de Ciencia Económica.
Y le dije, pero mire, lo que pasa es que hay un concepto general que cree que no tenemos alma, pero somos de carne y hueso y tenemos alma. Las experiencias son riquísimas, riquísimas realmente. Las cosas que uno termina aportando son muy simples, son muy simples, pero que tienen un efecto y una importancia para ellos brutal. Yo recuerdo un matrimonio que tenía una fábrica, hacían juguetes en Salinas, y bueno, tenían muy poquitos recursos y entonces eran limitados, pero su problema mayor era cuando tenían que comprar determinados insumos que se los vendían en Montevideo. Entonces, creo que fue de las cosas más importantes que le pudimos transmitir fue que se dieran cuenta que había algunos insumos que si se los proveían en Montevideo le convenía tener stock para no tener que estar viajando constantemente, y otros que lo podían tener en alguna ferretería, almacén o cosa por el estilo, que lo tenían ahí en Salinas, no tuvieran stock. Y eso, que era tan simple, porque los tipos perdían un montón de tiempo viajando a Montevideo porque les faltaba tal cosa o tal otra, y entonces uno dice, pero ¿y eso es algo que puedo aportar desde una unidad curricular o de un EFI a nivel de la facultad? Sí, y enriquece tremendamente. Y los chicos también, o sea, el crecimiento de los gurises es brillante, pero por sobre todas las cosas es gratificante, muy gratificante. Así que nos agreguen, tener que meter horas en extensión, yo creo que no es una carga, los que empiecen a tomar, a agregar esa parte de la integralidad, la van a disfrutar mucho. Bueno, era compartir la experiencia nomás. Y bueno, por acá quedamos, no sé si